día 12 de febrero de 9:30 a 15:30 horas en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. La revista cultural Jalisco, en su 5ª edición, ya se distribuye en diferentes espacios de la zona metropolitana de Guadalajara, informó el director de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura Jalisco, Carlos González. Los proyectos municipales como el de Tepatitlán, Fotos de Guadalajara Antigua a propósito de su 473 aniversario y una guía de exposiciones es parte de lo que usted podrá encontrar en esta edición. La revista es bimestral y se imprimieron 20,000 ejemplares en esta ocasión. Muchas gracias por su atención, lo esperamos en una hora con más información aquí en C7 Noticias. C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes. Bienvenidos a este espacio de C7 Transparencia. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, televisión, radio y también en la página web. ¿Cómo estás, Vicente Viveros? Muy buenos días. Mayra, con el gusto de saludarte como cada 22 días yo. Exactamente. Hoy platicaremos de la transparencia, por supuesto, pero enfocado a los medios de comunicación que utilizan mucho esta herramienta para su trabajo cotidiano. Así es, el día de hoy vamos a contar con compañeros de los medios de comunicación que particularmente han utilizado la herramienta del derecho de acceso a la información para hacerse llegar de elementos para la labor periodística que realizan. El día de hoy nos acompañan, ya tengo muchos años de conocerlos a ambos, desde antes de llegar al ITEI, en otras funciones de la administración que me ha tocado desempeñar, a Luis Herrera y a Julio Ríos, a Luis de Reporte Índigo, aunque también ya con una larga carrera en otros medios, y Julio de igual manera, ya también corrido en varios medios de comunicación, pero que ambos, a pesar de su juventud, como los podrán ver, han hecho del derecho de acceso a la información una herramienta importante para el desempeño de su trabajo, que valga la pena. También abro con eso, Mayra, Julio y Luis, cuando con Sergio Velasco, nuestro coordinador de comunicación en el ITEI, veíamos qué periodistas son los que más utilizan la herramienta, caímos en un asunto de carácter generacional. La verdad es que son periodistas jóvenes en su inmensa mayoría quienes hacen uso de este derecho, y creo que también vale la pena comentar eso. Mayra, ¿cómo ves? Antes que nada, bienvenidos a este espacio, muy buenos días a los dos. Julio Ríos de aquí de casa. Gracias. ¿Verdad? ¿Qué tan importante es la herramienta de la transparencia para su trabajo como periodistas, reporteros? ¿Iniciamos, Montiel? No, pues yo creo que es realmente, creo que se ha vuelto fundamental, y creo que la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información como tal, pues se volvió una herramienta muy poderosa para el periodismo. Creo que a través de este derecho el periodismo está llegando a rincones que sin él simplemente no estaría llegando, y me refiero a toda esa parte de la información de las dependencias que pues se sabe que de otra manera no podríamos tener acceso, ¿no? O sea, hay una parte de la información a la que no se puede acceder a través de una solicitud de entrevista o del área de prensa. Entonces, en ese sentido, pues creo que ha sido muy importante. Así es, pues también coincido con lo que dice Luis. En épocas pasadas era muy común que a los reporteros se les filtraran documentos, se les confiaran ahí alguna información casi susurrada al oído, y pues esto no es tan técnicamente periodismo, porque pues finalmente es algo que les daban. Pero ahora con las nuevas herramientas jurídicas de la ley de transparencia, pues los reporteros que le dedican tiempo, porque también es una realidad, hay que dedicarle mucho tiempo todavía a este tipo de procesos, pueden encontrar información que va más allá.
Es decir, no se quedan a lo mejor en el mero documento, sino que esto puede crearte una serie de historias o una serie de reportajes, como me imagino que a Luis también le ha pasado, que de haber pedido una información, luego la puedes ampliar con otra que vas solicitando, y a lo mejor encuentras otras noticias que no esperabas dentro de otros ángulos, dentro de un mismo tema, gracias a esos documentos que puedes llegar a tener. Y pues eso lo que hace es finalmente entregarle a la sociedad productos periodísticos más completos, que finalmente es lo que es el objetivo social, ¿no?, del periodismo. Entonces, esta herramienta de transparencia le sirve para reportajes especiales, investigaciones, porque está la nota de todos los días de la agenda, la cotidiana, que esa no puede esperar mucho, pero esta herramienta, ¿qué tanto les dificulta en los tiempos para tener toda la información? Sí, yo creo que sí es básico que trabajar con transparencia, pues te amerita o te demanda, aunque al mismo tiempo eso es positivo para ti, pero te demanda tener una agenda propia y organizar tus tiempos, porque en realidad es muy difícil que un medio te dé mucho tiempo para temas propios o investigaciones propias, ¿no? Entonces hay que hallarse los tiempos y entonces, bueno, me parece que es cuestión de organizar tu agenda, ¿no? O sea, en los medios lo que se hace es que pues tienes que cumplir con la demanda diaria de agenda pública, pero es posible también tener una agenda propia, dedicarle tiempo, como dice Julio, porque las solicitudes tienes que dar seguimiento de cuándo te responden, cuándo te piden una prevención, todo este tipo de cosas, pero al final del día lo que tú tienes es una agenda propia con información de calidad, de primera mano, y documental, que eso es muy importante, porque como dice Julio, tus productos finales están basados o están sustentados de manera documental, ya no son simplemente declaraciones de este funcionario dijo esto, sino que tú lo estás demostrando y así también se lo presentas a la sociedad, ¿verdad? Ahorita regresamos al tema, pero ahorita que los escuchaba, me nace una pregunta en sentido contrario. Uno es el de tener la agenda diaria, la de la información del día a día, y la propia agenda que los periodistas que hacen investigación, como en estos casos, los dos que nos acompañan el día de hoy, tanto Julio como Luis, se van generando. Sin embargo, les pido que hablemos en términos generales para no entrar en complicaciones. En general, los medios de comunicación aceptan, se adaptan a este tipo de investigación periodística que realizan ustedes y otros tantos periodistas a nivel nacional, para tener reportajes, investigaciones de fondo, documentadas, que evidentemente llevan su proceso de tiempo. Es recurrente que los compañeros de los medios de comunicación se quejen con nosotros ahí en el instituto de que se tardan mucho en contestar. Cuando les acabamos diciendo que somos el estado donde se contesta más rápido en el país, pues se quedan sorprendidos. Luis también hace mucho, y Julio lo han de haber hecho, una solicitud de una dependencia federal. Yo lo he hecho en alguna ocasión, y llevar mi recurso de revisión a término me llevó un periodo de 6 meses de que se me contestó la solicitud a que tuve que interponer mi recurso de revisión, y que el IFAI, por cierto, le dio la razón al recurrente, y después pretendí irme al amparo, pero dije, no voy a durar otros 6 meses en este asunto, y ya había perdido pertinencia la información. Entonces, en términos generales, los medios de comunicación, las mesas de redacción, los directivos, quienes se dedican a los temas editoriales, ¿aceptan este tipo de herramientas y les dan el tiempo suficiente para construir? Pues mira, como tales en Jalisco no es unidades especializadas de investigación de los medios, como si las puede haber en otros países, algunos medios nacionales, claro. O en otros medios nacionales. Yo lo que veo es que casi son esfuerzos individuales, que es el reportero el que tiene alguna duda y dice, caray, vamos pidiendo este documento, vamos pidiendo esta información para ver por dónde va el asunto, pero son iniciativas personales, es decir, lo hacen por otra vía alterna a la agenda diaria,
y pues ya cuando tienes ya en la mano la información, ya es cuando ya se la propones al medio, el jefe de información, y pues ya generalmente ya están encantados porque es una información exclusiva, es a diferencia de la filtración, que depende de la voluntad política de quien y del interés cuando lo necesite quien lo va a filtrar. Acá no, acá tienes la información solo tú, y tienes la manera pues de presentarla de una manera novedosa, y eso obviamente le encanta a los jefes. Pero yo considero que son más esfuerzos individuales que realizan reporteros que les gusta esto, porque no a todos, es como que muchos sí están en la nota diaria, que es algo necesario, y otros pues son los que sí empiezan a generar este tipo de agendas como alternativas, lo diría yo, o sea, una agenda alterna. En otra carretera. Sí, y bueno, yo abonaría solamente que además está esto que dice Julio, de que el trabajo investigativo es un esfuerzo personal, pero luego más allá de eso hay todavía rezagos más importantes. Por ejemplo, esta falta del entendimiento de la transparencia como un derecho de las personas, a veces no se entiende bien ni siquiera en los medios de comunicación. Yo llegué a tener experiencias no directas, pero lo llegué a ver, se pide una solicitud de información, se le toca una fibra sensible a un funcionario, el funcionario llama al medio a reclamar, y lo peor es que a veces el medio se repliega, ¿no? Y reclama al reportero y le dice, oye, ¿qué andas pidiendo? Como si no fuera su derecho el pedir, ¿no? Entonces hay rezagos en ese sentido muy importantes. Aparte que la ley especifica, ¿no?, que la información es un bien público, así como puede ser que ya nos un pertenece, parque, o puede ser... Falta empapar el tema más también en los propios medios de comunicación, entonces, en los jefes, que si en un primer momento van con el jefe y le dicen, voy a utilizar la herramienta de transparencia para investigar, pudieran decir, no, ¿para qué lo utilizas? Vete por otro lado, vete a investigar otro tema. Claro, o sea, ¿por qué molestas al funcionario? Pídeselo directo, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? O sea, de pronto, yo creo que es por esta falta todavía de cultura hacia la transparencia generalizada en todos los rubros. A veces las dependencias lo siguen viendo como una postura parecida como de hostigamiento, ¿no? Oye, ¿qué traes, no? ¿Qué traes? Porque es esta visión patrimonialista de la información. Creen que la información les pertenece, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa y regresando les vamos a preguntar qué temas se pueden investigar a través de la herramienta de transparencia. ¿Tiene usted alguna duda, algún comentario? Comuníquese 3030-5307. Regresamos. C7 Transparencia. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. El gobierno dice estar moviendo a México y en un año gastaron 65 millones de pesos en viajes, ropa, corbatas y accesorios, 192 millones en asistentes de la presidencia, 4,000 millones en publicidad.
Mientras en el gobierno se vive entre lujos y despilfarros, 60 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza. Paremos el despilfarro. Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. C7 Transparencia. Seguimos aquí en C7 Transparencia, lo invitamos a que se comunique 3030-5307. Vamos al comentario del periodista Diego Petersen. C7 Transparencia. Los medios han sido, digamos, los principales usufructuarios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, lo cual no quiere decir que sean los sujetos, beneficiados o directamente implicados. Ahí, digamos, y es muy importante dejar claro que la ley de transparencia no se hace para facilitarle el trabajo a los medios o para que los periodistas tengamos acceso a más información, sino simple y sencillamente porque es un derecho ciudadano y los medios de alguna manera somos los que como colchón intermedio entre autoridades y ciudadanos hacemos más uso de la información. Yo creo que hay muy buenos ejemplos de trabajos que se han hecho a partir de la ley de acceso a la información, la ley de transparencia. Yo creo que ha mejorado, la calidad de la información que circula en nuestra sociedad, pero yo diría que estamos todavía muy lejos, no solo de que haya una gran cultura de la transparencia y acceso a la información, sino de que los funcionarios le pierden el miedo a ser transparentes y que los ciudadanos comunes y corrientes aprendamos que el acceso a la información o la información que tiene el gobierno y que en realidad en custodia, pero que es nuestra, es una información que nos puede ser muy útil en nuestra vida cotidiana. Es un aliado en el sentido de que ha fomentado también una mayor cultura de trabajo de documentos y de una forma distinta de hacer periodismo a partir del acceso documental. Ahora sí que de alguna manera ha venido a reducirse horrible periodismo de declaraciones que teníamos, tan arraigado, sobre todo en México. Y lo teníamos muy arraigado porque era la fuente de información, eran las declaraciones de los funcionarios y ese era, el trabajo de los periodistas, ir a recabar declaraciones de algunos funcionarios. Creo que de alguna manera el que haya esta nueva fuente de información ha creado una nueva generación de periodistas que ya no van por la declaración, sino que van por el dato duro a partir de la información pública. Me queda claro que tenemos mucho que aprender todavía los periodistas sobre el manejo de la información, porque muchas veces, trabajamos con información que no acabamos de entender cabalmente o que está descontextualizada en un solo documento. Esa es la queja más recurrente de los funcionarios públicos. Y por otro lado, también creo que ha mejorado un poco la calidad de información de los gobiernos, porque saben que o dan la información correcta o finalmente llegaremos a ella. C7 Transparencia. A ver, Julio, Luis, si nos platican qué trabajos han realizado ustedes utilizando la herramienta de la transparencia. A ver, gracias. Sí, en algunas ocasiones varias dudas puntuales a veces que tiene uno hasta de la vida cotidiana te las resuelve este tipo de herramienta. Por ejemplo, en los pasados Juegos Panamericanos, cuando yo llegaba a alguna tienda de conveniencia y veía por ahí los productos de Gabo o de Wichi, me preguntaba,
pues de qué manera hicieron ese tipo de contratos para que vendieran vasos y muñecos y cuánto se habrá generado, ¿no? de aquel renglón de las franquicias. Y fue un ángulo que, por cierto, nadie exploró. Entonces, como no había quien preguntarle, la manera más fácil siempre es nadie te lo iba a declarar, era presentar las solicitudes de transparencia, y de esa manera pues encontré varias historias, no solo un reportaje, sino que varios, algunos solo basados en los documentos y otros ya complementados con las entrevistas. Por ejemplo, ahí en esto de las franquicias de los Juegos Panamericanos nos encontramos con que muchos en aquel tiempo habían pagado una franquicia de un producto y faltando 15 días les dijo mi mamá que siempre no, y les quitaron su inversión y se les dieron a otras empresas más grandes. Algunos empresarios pequeños incluso perdieron algo de su patrimonio. Fue un buen reportaje, gracias pues a que obtuvimos primero los montos de lo que se generó por franquicias de los juegos, y también como venía acompañado del directorio de los que habían comprado franquicias, pues los busqué por teléfono, los entrevisté. Entonces fue una serie de reportajes que pues de forma exitosa se logró gracias a esta herramienta. Nace la duda, al ir a comprar un chicle a la tienda de conveniencia y terminamos con el olfato. Exactamente, varios reportajes que fueron muy interesantes. Luis. ¿Tú, Luis? Sí, yo tengo un caso reciente que está relacionado con la incidencia de secuestro. En la incidencia de secuestro generalmente se usa el fuero común. Entonces, por ejemplo, aquí cuando el gobierno estatal nos informa del secuestro, habla del fuero común, pero la PGR investiga sus propios casos desde el ámbito federal. Entonces, yo le había pedido a la PGR y le decía, oye, dime por entidad federativa, ¿cuántos casos de secuestro has investigado tú? No me lo quiso dar, pero luego a través de un recurso el IFAI lo obliga y me entrega una estadística muy completa por año, y entonces es muy interesante porque cuando se ve la estadística federal con estatal, se ve que hay una incidencia de secuestro mayor a la que nos informa el gobierno del estado. Y otro caso también reciente, y que en ese la verdad el ITEI le entró muy bien, es que a la Secretaría de Salud le pregunto cuántos casos de negligencia médica había atendido y cuántos había tenido que pagar. La Secretaría en un primer momento me dice, yo no he pagado ningún caso de negligencia, pero digo, eso por un lado es cierto, pero era porque tienen una empresa aseguradora a la que le pagan por hacerse cargo de esos casos. Entonces, a través del ITEI, por una resolución del ITEI, se pudo que la Secretaría me pasara información, que tenía la empresa aseguradora. Eso de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, con estas bases de la aseguradora pudimos sacar en qué hospitales se han atendido casos de negligencia, cuánto se ha pagado. Entonces, digo, para mí son ejemplos que sin esta herramienta pues sea imposible. Sí. Oigan, y se vale dar con palo a la piñata. Cuando han tenido que utilizar no solamente la herramienta en la ley para poder solicitar información, sino que tenían que recurrir al órgano garante, al local o al federal, en sus casos, el órgano garante ha estado a la altura o en algunos casos ha fallado en favor del ente público, dejándoles, más allá de la independencia de la opinión, un mal sabor de boca el asunto. Pues en mi caso, yo he tenido que presentar recursos en 2 ocasiones, uno durante la anterior presidencia y uno en esta, y en las 2 veces fue en favor del solicitante, a su servidor, y en contra del sujeto obligado. En este sentido fue, por ejemplo, a los partidos políticos que suelen no publicar información fundamental en sus portales. En ese tiempo no había todavía recurso de transparencia para pedir que las publicaran. Entonces lo que hice fue nada más pedir la información que debería de estar, simplemente la del catálogo de información fundamental, y ya no me fui más allá. Entonces, ninguno de los partidos lo cumplió.
todos entregaron información completa, entonces hubo que recurrir. Entonces fueron recursos para todos los partidos y pues sí se les, no se les obligó, pues, sino que se les señaló que pues, esa era información fundamental, que no había ningún motivo por el cual negarla. El otro caso también fue con el Congreso del Estado, que pues ahora yo creo que los funcionarios deben aprender que a veces es contraproducente negar la información porque te dan doble nota, ¿no? Porque cuando la pides y te la niegan, ahí está la primera nota, ¿no? Oculta o el tal funcionario. Cuando la tienen que entregar es otra nota. Y ya cuando te la tienen que entregar, el ITEI señala que se tiene que entregar y ya cuando te la entrega, ya la tienes, ¿no? Y en este caso, pues era el costo de algunos foros de consulta que realizaban los diputados, que pues más que tener resultados legislativos, más bien servían como para el lucimiento de ellos en actos que más bien eran meramente políticos y que a veces no se veían reflejados en iniciativas. Entonces esa era la información, ver los costos, ver el costo-beneficio. El costo-beneficio, tanto económico como también en qué iniciativa se había reflejado. Entonces se contestó por parte de la Unidad de Transparencia que la Unidad de Control Presupuestal del Congreso no tenía la información ordenada diputado por diputado como yo la pedía y que como no estaban obligados a darla como yo la que quisiera, porque no es capricho o algo así, contestaron, claro. La negaron. Entonces ya en al interponer el recurso de revisión, pues el ITEI le señala, oye, pues es que tú tienes la posibilidad de que si no está ordenada de la manera en que pide el solicitante, ir a oficina de diputado por diputado y pues pedirles los comprobantes y pedirles las iniciativas, claro. Y armar ahora sí lo que él pide. Y de esa manera pues ya se entregó, pero pues volvemos a lo mismo, fueron varias notas y todas sin entrevistas, simplemente con los documentos, no fueron declaracionitis. Porque el propio documento te da para armar una muy buena nota. Sí. ¿A ti cómo te ha ido? Sí, yo también, tanto a nivel estatal en el ITEI como en el IFAI, en el federal, pues al final he tenido buenas y malas experiencias. De las malas, pues me esfuerzo por no pensar otra cosa, porque digo cuando me va bien, pues no reclamo, y entonces no quiero que parezca, pero sí, en los dos ámbitos he tenido ejemplos en los que me doy cuenta de que el órgano garante, estatal o federal, le entra bien, ¿no? Me ha pasado a nivel federal que muchas veces el IFAI resuelve a tu favor, pero a veces creo que la resolución, aunque sale a favor, no termina por tener un efecto práctico. O sea, el IFAI le dice a la dependencia, oye, esa información sí se la tuviste que haber dado. Y muchas veces la dependencia federal se limita a decir, pues hice una búsqueda exhaustiva y te confirmo que no la tengo, ¿no? Entonces, pues esa primera emoción de que te resuelvan a favor termina por no significar nada, ¿no? Pero no, bien, una cosa que quiero decir es que el ITEI actualmente facilitó de una gran manera la posibilidad de presentar recursos de revisión. Yo también con la administración de Reinaga, se me dificultaba mucho presentar los recursos. Ahorita creo que a través del correo electrónico y todo eso se ha vuelto mucho más fácil. Sí, ahora es más sencillo, y se nos terminó el tiempo, Julio. Gracias. Quizá me extendí un poco. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias sus trabajos en sus medios. Muchas gracias. Tenemos más invitados, pero después de la pausa quédese con nosotros. C7 Transparencia 25.1 C7 Noticias. Como mujer mereces ser respetada, tomar tus decisiones y ser feliz. Que nadie te pegue, te humille o te amenace. Que nadie te obligue a tener relaciones sexuales. Llama a Línea Mujer 01800 0068 537. Instituto Jalisciense de las Mujeres. Gobierno de Jalisco. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. A partir de febrero, todo lo que quieras saber de tu gobierno estará más cerca de ti. Jalisco Transparente. Primeros 10 kioscos de transparencia en Guadalajara,
Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Autlán de Navarro, Colotlán, Puerto Vallarta y Ocotlán. ITEI, ahora tú tienes la llave de la información. La multiplataforma digital C7 Jalisco está lista. C7 Ley 25.4. Un canal a disposición del Poder Judicial para seguir de cerca el trabajo de quienes aplican la ley para resolver los conflictos privados y públicos. En la multiplataforma digital C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. Ven a participar en Tras el Fondo, el 5º Encuentro Nacional de Socios en la Filantropía. Hijas y Fundación Majoca te invitan este próximo 19 y 20 de febrero a la ciudad de Guadalajara. Convive y descubre junto con organizaciones, autoridades y fundaciones estrategias innovadoras para procurar fondos. Más información en traselfondo.org. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. Este comedor apoya a la comunidad, pues ofreciéndoles una buena alimentación. Es un programa muy bueno que apoya a familias que menos tienen. Ellos nos enseñaron a cocinar en porciones, a servir, a balancear nuestro alimento. Somos del pueblo y estaremos donde nos necesiten. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Todas las mañanas tienes una cita con Yolanda Zamora y un gran equipo de colaboradores que hacen de la cultura la mejor manera de comenzar el día. A las 9 con usted, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la mañana. 25.2 C7 Cultura. Los temas de cultura, arte y sociedad se ponen sobre la mesa de una forma clara. Un encuentro entre creadores, artistas y promotores de la cultura que nos aproximan al quehacer cultural de nuestra sociedad. La Mesa, martes, 7 de la tarde. 25.2 C7 Cultura. C7 Transparencia. Ya estamos de regreso aquí en C7 Transparencia y vamos con la opinión de otro periodista, Pedro Mellado. C7 Transparencia. Mira, yo recuerdo a principios de los años 80, más o menos como en el 83, 84, cuando todavía existía la vieja Comisión Electoral del Estado, tú ibas a la Comisión Electoral del Estado a pedir información tan simple como los resultados de las elecciones anteriores que ya estaban en poder del instituto, y en el instituto te decían que no te podían dar esa información porque era información pública. En esa época se tenía la idea de que la información pública era propiedad del Estado y que por lo tanto no estaba a disposición ni de los ciudadanos ni de los medios de comunicación. Incluso en esa misma época era muy difícil conseguir información de las dependencias públicas. A mí me tocó cubrir el Congreso en esa época también, y recuerdo que para obtener algún documento o algún oficio del Congreso, de algún asunto que se tratara en el Congreso, lo que tenías que hacer era buscar el auxilio de alguno de los trabajadores del área administrativa para ver si te proporcionaban algún documento. Y era la forma como lograbas de alguna manera salvar el obstáculo de que no tenías acceso a la información pública. El hecho de que ahora existan leyes de transparencia que regulan el acceso a la información pública te da muchas ventajas que antes no existían, pero también requiere, por supuesto, cierto conocimiento y habilidad del reportero para hacer las solicitudes, y también requiere del auxilio en algún momento de una institución fuerte que lo respalde y que se convierta en una autoridad que obligue a otra autoridad a proporcionar esa información. Desde luego que eso tiene muchas ventajas, pero hemos observado también que permanentemente se hacen modificaciones a las leyes de transparencia, como ha sucedido en el caso de Jalisco, con la idea de inhibir o de frenar de alguna manera esa apertura, porque si hay algo que a quienes están en el servicio público y tienen alguna intención aviesa de ocultar alguna información, pues las leyes de transparencia permiten que de manera obligada esa información se tenga que poner a disposición de los ciudadanos comunes o de los medios de comunicación. En eso creo que hemos avanzado, pero también necesitamos avanzar en el fortalecimiento de las instituciones que de alguna manera contribuyen en auxilio de los ciudadanos a que esa información esté disponible, a que esa información no se oculte. La importancia radica en un aspecto que mucha gente no alcanza a valorar.
¿Por qué es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas? Porque en la opacidad se ocultan muchas veces las intenciones de aquellos que pretenden actuar de manera irregular o cometer en algún momento algún delito que les aporte algún beneficio en el manejo de los recursos públicos o en la toma de decisiones en el ámbito público para beneficiar a alguien en lo particular. C7 Transparencia. Y aquí en el estudio tenemos la opinión de más periodistas, Vicente. Sí, claro, también nos acompañan el día de hoy dos buenos amigos periodistas que también muy aviesos para hacer solicitudes de acceso a la información y de recurrirlas cuando la autoridad no la entrega en primer término. Víctor Ramírez, que aparte cubre la fuente del ITEI, él conoce bien el tema, y Aníbal Vivar, que también Aníbal ya tiene mucho tiempo, además de ser un promotor del uso de la bicicleta, también es un promotor del uso de la herramienta del derecho de acceso a la información. Les agradecemos, Mayra y yo, mucho que nos acompañen el día de hoy para que nos platiquen sus experiencias, Mayra. Bienvenidos antes que nada. Gracias, Mayra, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ahorita me llamó la atención esto que comentaba Vicente, que cubres la fuente del ITEI. A veces vemos a pocos periodistas en el ITEI. Cuando hay algún tema que llama mucho la atención, si va a todos los medios. ¿Por qué? Porque a veces el medio de comunicación no le toma la importancia que merecen a estos temas para difundirlo a los ciudadanos. Lo que pasa es que es una fuente muy especializada, la del ITEI. Hay que empezar a conocer. Han cambiado la ley 4 veces en, ¿qué? ¿5 años? 5 años. Más o menos 4 veces ha cambiado la ley. Le ponen unas cosas, le quitan otras. Ahorita ya con las facultades que tiene el ITEI de sancionar, incluso el arresto administrativo a los funcionarios, como que está llamando un poquito más la atención, pero anteriormente el hacer una solicitud de transparencia o buscar la información en las propias páginas era muy complicado, ¿no? Y como lo comentaban hace rato Luis y Julio, los jefes de información o los propios medios muchas veces no entienden o no tienen todo por entendido cómo es este asunto de la transparencia, un derecho que tenemos todos y que pocos hacen el ejercicio de este derecho, ¿no? Y otra parte, bueno, algo que a mí me gustaría agregar, el ITEI también es una fuente muy noble, a diferencia de algunas otras, por ejemplo, los cabildos, los ayuntamientos o el Congreso, que de repente hay temas que generan mucha polémica y hay una corriente y existe otra. En el ITEI. Normalmente toda la información que sale, sabemos en torno a qué va a girar, sabemos también en torno a pues que no únicamente a lo mejor va a hablar de una sanción, pero enfocada a algún municipio, alguna administración o alguna cuestión así. Y lo que mencionaba Víctor, sí se requiere cierta especialización, pero también se requiere que el reportero tenga la práctica de estar haciendo o de estar entendiendo la ley. No es lo mismo que solamente te aprendas un código a que también lo sepas aplicar, porque es más difícil que después lo quieras comentar o lo quieras traducir para que le expliques a la gente algo que le quieres comentar informativamente. Y esa habilidad, todo el mundo la tiene, pero muchas veces cuesta trabajo agarrarle el rollo, te haces pelotas un tanto trabajando con la ley de transparencia, y es a lo que le rehuye, es a lo que le rehuyen algunos compañeros, que simplemente es nada más que se animen. Sí, me puse a reflexionar ahorita que hacías la pregunta. También para nosotros como fuente, hablo del Consejo, Sergio Velasco, que coordina el tema de comunicación social en el instituto, a veces es complicado cuando las compañías de los medios de comunicación cambian al reportero que cubre la fuente, porque como bien lo dicen tanto Víctor como Aníbal, hay una curva de aprendizaje importante. Ellos nuestros 4 invitados el día de hoy, independientemente de la fuente que cubran en su labor periodística, saben utilizar la herramienta del derecho de acceso a la información desde hace mucho tiempo. Entonces, donde estén, saben cómo se utiliza para poderse allegar de información. Y no es el caso, o es los menos de los casos. Por lo general, el reportero en el día a día de la información, como platicábamos hace rato del diario, no se mete al tema de cómo ejercer el derecho de acceso a la información. Es muy recurrente, Víctor y Aníbal lo viven, cuando hay algún tema polémico de alguna dependencia, no voy a decir aquí ninguna en particular, pero muchas, y que hay casos que periodísticamente son vivos, dan para una buena nota, y luego preguntan, ¿y cuántos recursos de revisión o cuántos recursos de transparencia se ha presentado contra tal dependencia? Ninguno.
Y casi la pregunta es de nosotros hacia ellos. Y ustedes que ejercen el periodismo y que traen el tema, ¿por qué no lo utilizan en sentido contrario? Y regresamos a los 3 meses, oigan, y de la misma dependencia, ¿cuántos recursos de transparencia o de revisión ha habido? Ninguno, porque nadie pregunta. Entonces, sí es un asunto de ida y de vuelta. Nosotros establecimos desde el año pasado tener un curso anual para periodistas, para que sepan cómo utilizar la herramienta y en términos generales cómo se utiliza. El año pasado nos acompañó Luis Miguel González Márquez, Sergio Velasco y algunos otros. Este año estamos armándolo, lo pretendemos hacer en el mes de marzo, como le hace el Instituto Electoral, quienes tienen muchos años cubriendo el órgano electoral en el Estado. El órgano electoral, cada vez que va a haber elección, hace un curso, porque también el código electoral siempre es un asunto como del tamaño de la Biblia y de mucha especialización que también requiere de elementos para allegarse de información, y el Instituto Electoral pertinentemente hace su curso cada vez que va a haber proceso electoral. Nosotros pretendemos hacerlo cada año para que los reporteros que llegan nuevos a la fuente tengan herramientas para conocer cómo funciona el tema, tanto del derecho a acceso a la información como cómo funciona el instituto en su interior, Mayra. A ver, ¿y ustedes qué tanto preguntan a través de transparencia? Ahorita algo que mencionaba el consejero, la parte del aprendizaje no es de ida y de vuelta, pero no solamente hacia el instituto, sino también hacia tu fuente o hacia a donde quieres preguntar. Porque planteaba un caso, Luis, ahorita de la Secretaría de Salud. Si tú como reportero haces una pregunta a la Secretaría de Salud, independientemente de la intención que tengan, la respuesta puede venir desde una cuestión técnica, muy técnica, que si no tienes idea de qué es lo que preguntaste o cómo lo preguntaste, no te va a servir de nada. O sea, te pueden dar 40 hojas que vienen una explicación médica, y si tú no tienes ningún conocimiento sobre medicina, pues te quedas en blanco. A pesar de que te están respondiendo y posiblemente te dan informativamente un material que puedes pulir y puedes sacarle demasiada información, pero si no tienes ese conocimiento, te frena, te limita a utilizar la herramienta tal cual debes. Al igual, también como reportero, tienes que tener el colmillo, la maña de saber cómo preguntar, porque si les preguntas si quieres obtener una información muy adecuada, muy completa de cualquier tema, citando otra vez el ejemplo de la Secretaría de Salud, si quieres saber algo de negligencia médica, como lo planteaba Luis hace un momento, pues ellos te pueden dar un número, pero ese número no significa nada. Una solicitud de transparencia que al momento en que la presentas tienes que tener pues las nociones básicas del periodismo. ¿Para qué quieres información? ¿Cómo la voy a manejar? ¿Qué tanto me va a servir? ¿Qué tanto quiero preguntar? Hacer un ejercicio imaginario de si tengo el funcionario enfrente y me contesta esto, ¿qué otra cosa le puedo preguntar? ¿Cómo puedo devolverle esa pregunta para que yo pueda obtener más datos y pues a través de un papel, en un texto que me pueda servir para poder exprimir un tema y poder... no les que me lo entreguen en una maraña, yo puedo irlo desmenuzar, pero que lo que me entreguen, que verdaderamente me sirva. Pero también hay un grave problema en las áreas de transparencia de cada uno de los sujetos obligados. En este sentido, hay mucha gente que no conoce tampoco la ley y están del otro lado y solicita uno cierta información. Por ejemplo, me sucedió un caso, pedí un... ¿Nos lo platicas? ¿Regresando a la pausa? Sí. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Transparencia. C7 Ciudadano. De lunes a viernes a las 12 del día, C7 Ciudadano recibe y canaliza todas tus preguntas. Un vínculo entre sociedad y gobierno. Tú preguntas, nosotros te respondemos. C7 Noticias. El ITEI determinó que C7 Jalisco es el órgano más transparente del sector cultura. Entra a c7jalisco.com y verifica nuestro compromiso con la cultura de la transparencia. C7 Jalisco, más transparente que nunca. Para sintonizar nuestros nuevos canales digitales, sigue estos simples pasos. Oprime el botón de menú en tu control remoto. Selecciona el recuadro de canal. Pulsa la opción Configuración automática y selecciona Aire. Espera que tu televisor sintonice automáticamente la señal digital. Ahora,
Solo te resta disfrutar de la actualidad noticiosa del 25.1 C7 Jalisco y la mejor información cultural del 25.2 C7 Cultura. El espacio de entrevistas de quienes han tenido que emigrar de sus lugares de origen a una cultura en ocasiones totalmente diferente. Alemania con acento, viernes, 5 de la tarde. Repetición, sábado, 4 de la tarde. 25.2 C7 Cultura. Ven a participar en Tras el Fondo, el 5º Encuentro Nacional de Socios en la Filantropía. Hijas y Fundación Majoca te invitan este próximo 19 y 20 de febrero a la ciudad de Guadalajara. Convive y descubre junto con organizaciones, autoridades y fundaciones estrategias innovadoras para procurar fondos. Más información en traselfondo.org. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. A partir de febrero, todo lo que quieras saber de tu gobierno estará más cerca de ti. Jalisco Transparente. Primeros 10 kioscos de transparencia en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Autlán de Navarro, Colotlán, Puerto Vallarta y Ocotlán. ITEI, ahora tú tienes la llave de la información. C7 Clásicos. No te pierdas los martes de música y ópera. Este martes 10 de febrero, música en oleaje con Miguel Ángel Villanueva a la flauta y Janet Paulús al arpa. Martes de música y ópera. Asiste al Teatro Degollado este martes a las 8 de la noche. Transmisión por C7 TV 17 de febrero 10:30 de la noche y repetición por multiplataforma domingo 2 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. 25.1 C7 Noticias. C7 Transparencia. Ya estamos en la recta final de C7 Transparencia y vamos al comentario de Omar García. C7 Transparencia. Yo inicié haciendo mis primeras solicitudes de transparencia cuando estaba en la prepa, por cosas muy particulares como mi escuela, cuánto se gastaba, a quién se le pagaba, por qué se le pagaba dinero a un maestro que no iba a clases, o cosas en mi misma colonia, ¿no? ¿Por qué no había luminarias o por qué no había pavimento? Entonces, como todo lo tiene que fundar el sujeto obligado, todo tiene que estar perfectamente fundado, pues hay momentos donde puedes descubrir trampa, mentiras, donde puedes también incluso tener información para empezar a gestionar cómo puedes solucionar las cosas. Pues en lo general, en medios de comunicación es muy buena como herramienta para generar información confiable, pero también como ciudadano te genera información para poder solucionar problemáticas variadas, ¿no? El ejemplo con el que yo empecé a trabajar de periodismo, yo todas las tardes escuchaba el noticiero de cada hora, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa. No, ya estaba en la facultad y todos los días oía las noticias. Y un día estuvo el proyecto del macrobús, el macrobús troncal, no el macrobús que conocemos por la calzada Independencia, sino el macrobús que iba a cruzar por el centro histórico. Ese proyecto lo llevaron al Congreso del Estado, lo llevó el CITEUR, y a mí me interesó conocer ese proyecto. Yo pedí la información a CITEUR y lo que ellos hicieron, me pusieron a disposición todo el proyecto. Lo que yo hacía era, a través de mi página de Facebook, escaneé ese proyecto y lo compartía con diferentes medios de comunicación o con reporteros, y a partir de ahí se generaron noticias. Ese ejemplo fue como muy concreto, porque a partir de esa información la gente conoció que el macrobús iba a pasar por la calzada de Independencia cuando habían dicho que no lo iba a hacer, por Fray Antonio Alcalde y por 16 de septiembre. Los funcionarios o los políticos habían dicho que no iban a tocar esa calle porque no querían perjudicar la catedral. El proyecto decía que sí, que por ahí iba a pasar. Entonces, cuando subimos los renders, cuando subí la información ya real, pues para empezar
me hablaban por teléfono de un periódico en ese entonces de Público y me dijeron, oye, tu información es real, ¿cómo la conseguiste? Les dije todo lo que yo sabía del proyecto, cómo lo había conseguido, y fue la portada del día siguiente del periódico. Pues a partir de ahí me invitan a trabajar a Público y desde entonces soy reportero. C7 Transparencia. Tenemos llamadas del auditorio, gracias por comunicarse con nosotros. Marco Antonio Muñoz nos comenta, el ciudadano ya despertó, ni a los medios ni al ITEI le creemos, siempre anuncian lo que el gobierno dice o quiere. ¿Algún comentario? Pues está bien, está muy complicado este asunto de la información. Creo que también depende mucho de la trayectoria de cada reportero, cómo se ha desarrollado en los medios. Si tú le das un seguimiento desde que inició, por ejemplo, en el caso de Omar, él inició desde la preparatoria, le gustaron los medios, ha tenido una trayectoria interesante con sus altibajos, como la hemos tenido todos, es combatiente, es muy cuestiona mucho a las autoridades a tal grado que a veces se molestan, pero también depende cómo lo maneje el medio donde tú lo trabajes. Uno puede entregar la información lo mejor estructurada a partir también, por ejemplo, de las solicitudes de información que uno se hace, pero en dado momento los que están como editores o no entienden la información porque no son reporteros de calle o tienen mucho tiempo que ya no están en la calle y no entienden los cambios que se han vivido. Las leyes son muy dinámicas, son 4 cambios en 5 años a la ley de transparencia. Al principio era la ley de información y acceso, o no me acuerdo cómo se llamaba al principio, pero le han ido cambiando los nombres que tú dices, ¿cómo le entro? ¿Qué sí tengo permitido? Como ahorita la ley electoral, ¿qué nos permite sacar? ¿Qué no nos permite sacar como medios? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros en las precampañas, en las campañas con precandidatos o no precandidatos? Esas son las complicaciones a las que nos enfrentamos muchas veces nosotros y que debemos de trasladar a nuestros medios. Pero a veces la gente que está en la mesa de edición no entiende esta dinámica porque no van a los cursos de capacitación como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Así es. Pues también otra cosa que pasa, y muchas veces es cuestión de suerte, o el ejemplo es cuestión de suerte, porque tú traes un tema, lo trabajas, lo dejas perfecto, pero coyunturalmente sucede otra cosa y tu tema ya se fue a segundo plano. O sea, por mucho esfuerzo que hagas, a veces la dinámica periodística o la dinámica de la información es cuestión de suerte en cuanto al manejo que pueda tener, inclusive dentro de tu mismo medio, porque si hay temas relevantes, pues se comen tu noticia. Otra parte, pues la persona que llamó, es cierto, o sea, no hay que creerle ni al medio de comunicación, ni al instituto, ni a nadie, pero por lo mismo hay que preguntar uno mismo. O sea, es cierto, todo el mundo puede dudar de lo que dice el funcionario, de lo que dice el reportero, de lo que dice inclusive el organismo como el ITEI, pero si uno se acerca y pregunta, puede generarse un criterio más grande con el cual atacar al medio de comunicación, al reportero o al funcionario. Yo creo que si esta persona se metiera un poquito a las páginas de internet de las dependencias, incluso a la del propio instituto, podría darse cuenta de la complicación que es navegar en las páginas. Por ejemplo, la del Congreso en un año la cambiaron 3 veces y nos ponían el área de transparencia arriba, luego fue abajo, luego en otro lado, primero con un correo, después con otro. Es muy complicado conseguir la información de las dependencias cuando por ley debería de estar ahí. Yo lo invito realmente a que haga un ejercicio y que luego exprese lo que él encontró al Instituto de Transparencia, para que el Instituto de Transparencia también diga, pues ustedes están fallando en esto y en esto, a pesar de que nosotros ya hicimos una revisión, no han cumplido en estos aspectos. En fin, el asunto, por ejemplo, en finanzas, ¿cuántos problemas ha habido con finanzas? Porque la información, hay que ir pasos, son como 5 o 6 pasos para poder llegar a una póliza de un cheque, por lo menos, ¿no? Sí. Una cosa es la gran cantidad de información que ya se encuentra ahí publicada y otra cosa es la accesibilidad que tiene para el ciudadano, porque en efecto, en algunos casos hay que convertirse en experto en administración pública y en navegar en sitios web para poder llegar a la información después de 15 clics. La verdad es que no es un asunto sencillo cuando en teoría el asunto debería ser tan sencillo para alguien que meramente sepa leer y escribir. No se necesitaría más para poder hacerlo, pero el tema va de la mano de la credibilidad que tenemos todos como función pública, y los medios en la función privada que realizan, del descrédito que en los últimos años hemos venido construyendo todos juntos, y por eso buena parte de la sociedad, como en el caso de la llamada que tenemos el día de hoy, expresa que no hay confianza en el asunto. En sentido contrario, pongo solamente un ejemplo.
en efecto hay que desconfiar de todo, como bien dice Aníbal, hay que cuestionar y ser críticos. Sin embargo, el principal escándalo mediático de este sexenio, de los 2 años que lleva este sexenio, en buena medida se logra por una solicitud de acceso a la información y de registros públicos, el registro público de la propiedad, una foto en una revista de moda y una solicitud de acceso a la información al Estado Mayor Presidencial sobre si cuidaba una finca o no. Ahí nace el tema de la Casa Blanca. Es gracias a estas herramientas que brinque este asunto. Bueno, me doy otra llamada, Mayra, del señor Eugenio Marín. Dice: una de las cosas que no se le pueden preguntar al ITEI son las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las actuaciones del Ministerio Público o el trabajo de la Procuraduría Social. Es una de las experiencias que yo he tenido. Con todo respeto, en efecto, se requiere de cierto nivel educativo o cultural para poder preguntar. A nosotros, en realidad, no tendría que preguntarnos nada ni de derechos humanos, ni de la gente del MP, ni de la Procuraduría Social. Había que preguntárselas a esas dependencias directamente. A la Comisión Nacional, si no le contestan, tenía que recurrir al IFAI, no al ITEI, por ser un tema de carácter federal. Si usted quiere acceder a una actuación de un agente del MP, no se puede hasta que el juicio haya causado estado, hasta que haya una resolución definitiva de un juez. Mientras tanto, está vivo el documento porque hay una investigación y es imposible acceder a ella por acceso a la información, pero con todo gusto podemos brindarle la asesoría de lo que quiera preguntar y a la dependencia que se la quiera preguntar y le decimos cómo hacerlo. Y esto solo se logra preguntando, los medios haciendo su trabajo y nosotros haciendo el nuestro de manera eficiente para que el ciudadano sepa cómo y a quién preguntarle, que acaba convirtiéndose en un asunto de cómo me preguntas para ver cómo te respondo. Acaba siendo un asunto de sintaxis y de redacción entre el funcionario y el solicitante para salirse por la tangente por lo general, Mayra. Nos quedan menos de 2 minutitos, nos ibas Despedida. a compartir un caso. Sí, una vez solicité un contrato al Congreso, solicité la firma y el nombre de la compañía con la que se hizo tal contrato para tal evento, para tal cosa, ¿no? Total, pasaron los 5 días y me dijeron, no lo tenemos, tienes que darnos el nombre de la compañía con la que firmamos. Yo, pues es lo que te estoy pidiendo. Y después de 20,000 vueltas me dieron el contrato. Hubo una ocasión que no recurrí al ITEI, pero con el propio, no recuerdo si con el propio Alfredo Argüelles, me tardaron un recurso 2 meses. Me traían que sí te lo doy, que no te lo doy, que falta la firma del secretario, que ya lo tengo. Y son situaciones táctica dilatoria. Exactamente, que también complica mucho el trabajo de uno, ¿no? Sobre todo en cuestión de presupuesto, ¿te has ido a utilizar esta herramienta de transparencia por el tema del Congreso? En este tema no mucho, pero sí más por el asunto de qué es lo que están haciendo los diputados. Los gastos que se hacen, hubo un tiempo en que metían muchas comidas a nombre de los reporteros. Iban a comer reporteros de otras fuentes, gente de áreas de comunicación, gente cercana a los que controlaban en ese momento en el Congreso. Fue otra compañera la que solicitó la información. Llegó conmigo al rebote como diciendo, tú estás controlando este grupito, páralos. Dije, pero si yo no lo pedí, y tienen derecho a saber a nombre de quién estás pagando una comida que supuestamente le estás dando a ese reportero. Y que no es cierto. Y que no es cierto. Y son muchas situaciones de esas y que bueno, hay que ir acabando poco a poco esos asuntos, pero también hay que estudiar mucho, porque si no, de la forma en la que uno pregunte, esa es la forma en la que le van a responder a uno. Pero también muchas veces uno pregunta para ver qué es lo que les responde, ¿no? Bien, pues se nos terminó el tiempo, seguramente tendremos Da para hacer otro programa espacio, con todos. ¿verdad, Vicente? Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por invitarme. Gracias, Vicente. Gracias, Mayra. Gracias a usted por su atención. Muy buenos días. C7 Transparencia. Cortes informativos. Reportajes. Entrevistas. Muy buenos días, soy Pati Peña y esta es la información al momento.